Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer trimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre la paridad de funciones. Los objetivos de esta clase son los siguientes: reconocer cuando una función de variable real es par, impar o no tiene paridad a través de teoremas basados en el análisis matemático. Una función par, sea f una función de x en y, de variable real, entonces f es par si y solo si para todo x que pertenece al intervalo donde está definido su dominio, se cumple que f de menos x es igual a f de x. Para una función par, su gráfica será simétrica con respecto al eje y o al eje de las coordenadas, es decir, lo que esté del lado izquierdo del eje y se refleja al lado derecho del eje y, teniendo en cuenta lo siguiente: lo que está a la izquierda sería f de menos x y lo que está a la derecha es f de x. Por tanto, concluimos que la gráfica en efecto es simétrica y es par. Ejemplo número 1. La función con regla de correspondencia f de x igual a x cuadrado es par, como lo podemos observar en su gráfica que ya fue presentada. Además, f de menos x es igual a menos x al cuadrado, lo cual es igual a la función original x cuadrado. Entonces, f de x es igual a f de menos x. En efecto, si tomamos un valor en f de x, por ejemplo 1, 1 al cuadrado es 1, y f de menos x sería la función evaluada en menos 1 al cuadrado también es 1. Así que podemos concluir nuevamente que es simétrica con respecto al eje y que es una función par. Ejemplo número 2. Sea la función con regla de correspondencia f de x igual a x a la cuarta más 1 dividido entre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, entonces la función en menos x sería evaluar x por menos x. Así pues tenemos menos x a la cuarta más 1 dividido entre menos x al cuadrado menos 1 y todo ello elevado al cuadrado. Eso nos da como resultado x a la cuarta más 1 dividido entre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, f de x es igual a f de menos x. Por tanto, también es una función par, como lo podemos observar en su gráfica. Si tomamos en cuenta el eje y, ese sería el eje de simetría donde lo que está del lado izquierdo se está reflejando en el lado derecho de la gráfica. Función impar. Sea f una función x en y de variable real, entonces f es impar si y solo si para todo x que pertenece al dominio de la función se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Tenemos entonces esta función que es la más conocida, x al cubo. Ejemplo: sea la función con regla de correspondencia f de x igual a x al cubo, realizamos su gráfica punto a punto, para lo cual tenemos una tabla de valores donde tomamos puntos referenciales, desde menos 2 hasta 2, siendo estos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y su correspondiente conjunto de llegada 8, 1, 0, 1 y 8. Es decir, menos 2 al cubo 8, menos 1 al cubo es igual a menos 1, 0 al cubo es igual a 0, 1 al cubo es igual a 1 y 2 al cubo es igual a 8. Así pues, tenemos la gráfica como la pueden observar punto a punto, además de que la función evaluada de menos x, que en este caso sería menos x elevado al cubo, se convierte en menos x cúbica, lo cual es igual a menos f de x, que en efecto, si f de x era x cúbica,
Al colocarle el menos, tendríamos entonces menos x cúbica. Por tanto, es impar y decimos que es simétrico con respecto a la coordenada 0,0, que es el punto de origen del plano cartesiano. Ejercicio número 1. Determine si la función con regla de correspondencia f de x igual a x más 1 igual al cuadrado es par o impar. Tenemos entonces esta gráfica de la función. Hallamos f de menos x, lo cual es menos x más 1 y todo ello elevado al cuadrado. Tenemos entonces que eso es igual a menos x más 1 elevado al cuadrado, lo cual es diferente de la función evaluada en x, que nos daba inicialmente como x más 1 elevado al cuadrado. Por tanto, no es par ni tampoco es impar. ¿Cómo lo podemos analizar también? Si tenemos su gráfica, vemos que a partir del eje Y no es simétrico lo que está del lado izquierdo con respecto a lo que está del lado derecho. Y si rotamos la función 180 grados, tampoco será la misma función. Eso era lo que habíamos dicho con respecto a las funciones impares, que si la rotamos 180 grados es simétrica con respecto a la coordenada de origen. Entonces, en efecto, se cumple que no es par ni es impar. Ejemplo número 2. Determine si la función con regla de correspondencia g de x igual a x a la cuarta menos 3x más 2 es par o impar. Siendo esa su gráfica, hallamos g de menos x, que es menos x a la cuarta, menos 3 por menos x, más 2, dándonos como resultado x a la cuarta más 3x más 2. Esto es totalmente distinto a lo que plantea g de x, que en efecto es x a la cuarta menos 3x más 2. Si bien es cierto los coeficientes son iguales, pero 3x en la función original tiene signo negativo y en la función evaluada en menos x tiene signo positivo. Por tanto, no es par ni impar. Y lo analizamos de la misma forma que lo hicimos con la parte gráfica. Vemos el eje Y, que debería ser el eje de simetría, y nos damos cuenta que lo que está del lado izquierdo no coincide con lo que está del lado derecho. Y tampoco, al girar la gráfica 180 grados, podremos ver la misma gráfica. Por tanto, se cumple que no es par ni es impar. Ejemplo número 3. Determine si la función con regla de correspondencia h de x igual a x a la cuarta más 3x cuadrado más 4 es par o impar. Tenemos esa gráfica de la función y a breves rasgos podemos decir que es una función par, sin necesidad de analizarlo matemáticamente, debido a que su gráfica nos proporciona, a partir del eje de simetría, lo mismo que está del lado izquierdo con respecto a lo que está del lado derecho. Entonces, hallamos h de menos x, el cual es igual a menos x elevado a la cuarta, más 3 que multiplica a menos x elevado al cuadrado más 4, dándonos como resultado x a la cuarta más 3x cuadrado más 4, lo cual sí es igual a x. Por tanto, concluimos que la función es par. Muchas gracias por su atención.